Hoy tenemos un tema que nosotros no podemos como iglesia ser indiferentes a lo que está pasando en este mundo. Y podemos decir que el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. ¿Qué está pasando? Hay situaciones que nos dejan abismados, cosas que nunca habían pasado, o por lo menos con tanta rapidez. Como que hay una constante, como que hay alguien por detrás que está inflamando las cosas, ¿verdad? Pues sí, existe ese alguien, es el enemigo. Es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo con D minúscula, Satanás, el cual no quiere que ninguno se salve, sino que todos perezcan, contrario al pensamiento de Dios, el cual quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios y Satanás no están compitiendo. Dios es el creador del universo, es más, Dios mismo. Satanás al final se va a someter a Dios, porque es una criatura, es un ser creado. Así que no piense que es una batalla que está librando, no. Dios tiene una voluntad permisiva, pero este mundo está en crisis. El 3 de julio en el 2006, de este mes mismo, en Bagdad, en la central de Carrada, 75 muertos, 130 heridos. Un atentado terrorista. Hombres armados atacan una mezquita en Bangladesh. Al noroeste de Dhaka, la que había más de 100,000 creyentes, 3 personas murieron y 14 resultaron heridas. Una mezcla de odio racial, una mezcla de ideología que no es tolerante hacia las demás creencias. CNN, las autoridades dicen que un hombre murió por disparos de la policía la noche del miércoles después de haber sido detenido en una parada de tráfico, un hombre de la raza negra. La señora grabó todo esto en video, en Facebook, y lo puso en todas las redes. Cuando le dispararon, la policía, por sospecha, por ser negro, por ser sospechoso, no sabemos. Manifestantes en todo el país marcharon este viernes discutiendo, denunciando la brutalidad de la policía por la muerte de 2 hombres afroamericanos esta semana. Portaban pancartas y corearon Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Las protestas del viernes se produjeron un día después que un francotirador mató a 5 agentes de policía durante una manifestación en Dallas. India, Bangladesh, Estados Unidos, alrededor del mundo, hay una crisis de violencia. Gente asesinando a gente. ¿Por qué circunstancias? No lo sabemos. Ahora uno tiende a juzgar y a ponerse enseguida en un lado o en otro. Es que la policía le tiene rabia a las minorías, a los de la raza negra o a los latinos. Toda la policía es así. O toma el lugar de los otros y dice, es que ellos normalmente son los delincuentes. ¿Qué dice la Biblia? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Tengamos cuidado cómo proferimos juicios, cómo tomamos posición, porque podemos caer en abominación a Jehová. No está el de nosotros. Es muy complicada la situación. No sabemos qué pasa. Si hay minorías y si hay gente dentro del departamento que no deberían estar allí. Si hay minorías o gente dentro de la otra minoría que no deberían hacer lo que hicieron. ¿Hay odio racial? Sí. Pero no podemos tomar posición. Pero sí podemos hacer algo. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Así que hoy los Estados Unidos, sobre todo en muchas iglesias, los pastores, las iglesias, los ministros están tomando un momento
y en casi todas, me aseguro, o no estoy seguro, pero la gran mayoría estarán hablando de este tema. Yo quisiera que tomáramos un momento para orar por el dolor de esas familias que han perdido a sus seres queridos en todas estas brutalidades y asesinatos sin razón y sin sentido. Las familias allá religiosas en Asia y las familias de la gente morena en este país, o las familias de los policías asesinados allá en Dallas, Texas. Yo quiero orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos tomar posición como creyentes en Cristo, como seguidores de Jesús, como obedientes a tu palabra, gozarnos como hicimos el domingo pasado cuando nos gozábamos y celebramos el recordatorio de la independencia de este país, pero hoy en día estamos llorando con los que lloran y pedimos consuelo, Padre, que tú consueles a las familias que han perdido a sus seres queridos en estas brutales manifestaciones o violencia o atentados, Señor, sin sentido, sin razón. Señor, y aunque la justicia falle en este mundo, tú eres el Dios justo del universo, que harás lo que es justo. Pero Señor, rogamos por consuelo, rogamos por confort, rogamos porque tu misericordia y tu mano de confianza, de alegría, de reposo, de consolación, esté para cada uno de los familiares, tanto de los hombres o agentes que fueron abatidos, como de aquellos que han sido abatidos también por una minoría dentro de la policía por razones que no entendemos. Señor, pero te rogamos porque la justicia prevalezca. Necesitamos vivir en convivencia, Señor, amar a nuestro prójimo sin importar su creencia, sin importar su perfil racial. Necesitamos la justicia, la paz, necesitamos la policía, que son autoridades que tú has puesto. Señor, gracias por su dedicación y también oramos por ellos, para que tú les sigas dando ánimo, fortaleza. Padre, rogamos por las autoridades en generales que tú has puesto. Señor, las has puesto para que nosotros las obedezcamos. Queremos pedirte todas estas cosas, Señor, y rogarte que nos ayudes en la lectura de tu palabra y a entender las crisis y saber que en ti hay salvación, en ti hay consuelo, en ti hay refugio, en ti hay fortaleza y en ti hay esperanza. Ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas a proclamar a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres y aquel que hizo la obra en la cruz para saldar nuestra deuda contigo y darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Gracias porque Cristo no solamente murió para darnos la salvación y resucitó para nuestra justificación, sino que está allí eternamente para interceder para nosotros en cada momento y en nuestras crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Quién puede decir que esto no es una realidad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas, a estos evita. Estamos en los últimos tiempos y la característica, según la palabra de Dios, de estos últimos tiempos es que son peligrosos. Y tenemos
la prueba en el periódico, en las noticias, en el internet. Tiempos peligrosos donde el pecado se ha manifestado de una manera que no tiene precedente. La gente es calumniadora, es traidora, es implacable, es desobediente a los padres. Son amadores de sí mismos, no toman en cuenta a su prójimo, no toman en cuenta a Dios. Se han pervertido, han hecho cosas que no convienen. Estamos en los últimos tiempos, estamos en crisis. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como creyentes en Cristo ya estamos sintiendo la preocupación de una persecución. Es más, con estos acontecimientos que acaban de suceder, y hace unas semanas atrás o mes, que hubo este tiroteo en un sitio donde se reúnen personas lesbianas o gays que tienen ese modo de vida. Hubo muerte, hubo violencia. Y nosotros oramos por el consuelo y si podemos ayudar, ayudamos. Y mucha gente representando al pueblo de Cristo estuvo allí, ofreciendo ayuda, ofreciendo consuelo, orando. Son seres humanos. Y ahí está la iglesia dispuesta a ayudar. Pero se levantó una agenda diciendo que los creyentes en Cristo, la iglesia odia a la gente, a ese tipo de gente. Cosa más alejada de la verdad. Y ahora hay un creciente movimiento de persecución hacia la iglesia de Jesucristo en los Estados Unidos y en el mundo, porque también hay personas creyentes que tienen un nivel de ignorancia, por ignorar las escrituras yerran. El Señor Jesucristo dijo: ignoráis o ustedes están errados, ignorando las escrituras. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Todos estamos allí. Pero bueno, los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, que este mundo no va a mejorar. No se sienta a esperar, no, las cosas van a mejorar. Y no es un mensaje de negativismo, es que la Biblia lo dice: los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que la respuesta a la tranquilidad y a la paz no está en este mundo. ¿Cómo responde el cristiano? How would you respond in front of the crisis? ¿Cómo? ¿Qué botón vas a pulsar? ¿Cómo va a ser tu actitud? Ahora estamos hablando de la crisis mundial, pero hay crisis individuales. ¿Cómo definimos nosotros la crisis? Yo no te conozco, no conozco en persona o las situaciones específicas de muchas personas acá, pero Dios sí lo conoce. Y es posible que tú estés atravesando algún tipo de crisis que yo no conozco, pero Dios sí. ¿Qué es una crisis? Cualquier evento inestable y crucial en la que ocurre algún cambio. No es una cosa normal y generalmente te saca de tus valores que estás acostumbrado a estar. Es un choque, una situación inesperada. ¿Puede ser lo económico? No sé. Caigo en crisis porque me quedé sin trabajo, tengo la crisis económica fuerte en mi casa. No sé, será tu crisis. Es algo inesperado, algo que no es normal y generalmente conlleva situaciones de estrés, con situaciones negativas según nuestro punto de vista, pero puede ser una crisis familiar. Tengo crisis con la familia, hay una situación en mi familia por la cual estamos pasando. ¿Será este tu caso? Pero
Pero también hay crisis laboral. Ese jefe no lo aguanto. O el jefe no me aguanta a mí, así que por ahí viene otra crisis, seguramente voy a salir. Yo no sé, en lo laboral, un día estoy bien y la otra semana estoy en crisis o estoy sin trabajo. Crisis en lo laboral también. Oh, crisis en el matrimonio. Solamente lo saben los que estamos casados. Prácticamente es algo normal que uno pase por ciertas crisis matrimoniales. Pero es una crisis, algo inesperado, algo que me saca de mis balances, de mis casillas y me pone nervioso, me pone angustioso, me pone tal vez a tomar decisiones que no son las correctas porque estoy en una situación que no puedo tomar decisiones. Pero crisis personal, caramba, la crisis la tengo yo mismo. Es algo que no me puedo entender. Es algo en la cual yo reacciono. O es algo que me está sucediendo a mí. O por esta situación que me ocurrió ahora me quedó a mí. Yo no lo sé, pero hay crisis personales. Pero hay una que está en rojo aquí. Si me aparece, ahí está. Es la crisis espiritual. ¿Y por qué la pongo en rojo? Porque resulta que la crisis espiritual tiene que ver con cada una de esas crisis y es tal que muy posiblemente si tú estás agarrado o posicionado espiritualmente en Cristo con tu relación con Dios, las crisis van a venir, igualmente van a venir. El Señor lo dijo y lo hemos repetido, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido o ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Va a venir. El asunto es que cuando estamos fundados en la roca, es como la parábola que el Señor dijo. El hombre que fundó su casa sobre la arena y el que la fundó sobre la roca. Y el que había fundado su casa sobre la arena tuvo una crisis. ¿Cuál fue la crisis? Algo natural que ocurre a todo el mundo. Ahí está. Empezó a llover. Y hubo lluvias y descendieron ríos y todo. Pero ¿qué pasó? La crisis también le vino al otro, pero usted aguante. Allí estaba el hombre que había fundado su casa sobre la arena y llegó la crisis que llega a todo el mundo. Pero su fundamento no estaba correcto. Y dice que vinieron estas lluvias, soplaron vientos y cayó su casa. Y fue grande su ruina. Es decir, que la crisis que ha podido él pasar, si se hubiese preparado espiritualmente, vino a ser aún peor. No pasó lo mismo con el que había fundado su casa sobre la roca. Dice que soplaron vientos y vinieron lluvias, como también le vino al otro, como nos llega a todo el mundo. Pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca su casa, su esperanza. Así que si tú estás en crisis, la parte espiritual, si la tienes en crisis, ¡ay caramba! Ahí tenemos un problema. Pero también hay otro aspecto, que las crisis que tenemos, económicas, familiares, laborales, tienden a afectar nuestra relación con Dios y hasta le echamos la culpa a Dios. No, esto me está pasando porque ¿por qué Dios es así? Y porque empezamos a cuestionar a Dios. Cuidado, no eres tú solo. Le estás dando entrada al enemigo, estás dudando de la soberanía de Dios. Y hemos cantado que en Dios todo lo podemos, que bendecimos por todo lo que nos ha dado, pues que siempre esté esto en nuestro cantar, en nuestra boca. Y estar seguro, el apóstol decía por algo, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tienes crisis? Estás en crisis. Te doy una buena noticia, una de consuelo. Todo el mundo tiene crisis.
Pero dirás, no, no, es que la mía no, eso no es más nadie. Es como decimos en mi país a veces, estas cosas me pasan a mí y al Pato Donald. Es decir, que a más nadie, o sea, no, 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 a todo el mundo le llueve igual. Cuando los discípulos se montaron en la barca con Jesús, el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Y dice la palabra de Dios que había otras barcas alrededor. ¿Y sabe qué? En el medio del mar hubo una tormenta gigantesca. Inclusive en la barca donde iba Jesús. ¿Qué pasaría con las otras barcas? No se nos dice. Pero Jesús dormía. Jesús dormía en la barca. Era como probando la fe de aquellos hombres. Y es que a veces nos ocurre que tenemos una crisis. Y a lo mejor es a mí nada más. Nos parece que el Señor está dormido. Provoca decirle, Señor, levántate, mira, no te da cuidado que perecemos. ¿Te ha ocurrido? Parece que el Señor no nos responde. Del Señor puede salir en su tierno corazón la ayuda para callar el mar y enmudecerlo, o decir, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. No sé, cualquiera puede ser su respuesta. Como dije yo la otra vez, y esta frase la acuñamos, más prefiero a un Jesús dormido en mi barca que a 1000 marineros despiertos. Yo tengo a Jesús en mi barca, y en la crisis que yo estoy pasando, que tú posiblemente estás pasando, la diferencia lo puede hacer en dónde está tu confianza. Y la crisis va a pasar igual. Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero la diferencia está en quién estás confiando, no en qué. Ni siquiera en tu fe. No, mi fe es grande. No, no, yo tengo una fe tremenda. ¿Qué? La fe no te salva. Ahora, ¿en quién la pones? Es donde está la diferencia. ¿Estás identificado o identificada con alguna de estas crisis? Vamos a leer el Salmo 102. Yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el Salmo 102. Salmo 102. Es un salmo que algunos no atribuyen a David, pero otros sí, porque está en medio del Salmo 101 y el Salmo 103, y dice, tiene que ser de David por lo que él escribe. Y David pasó por muchas crisis. Estamos hablando del gran rey David. Pasó por muchas crisis, pero una de las crisis que pasó en este salmo tiene que ver con Sión, tiene que ver con la cautividad, tiene que ver con el trato de Dios hacia su pueblo, que también le pegó a él. Fíjense lo que dice él. En versículo 1 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Ahora, quiero hacer notar en estos versículos que cuando la persona está en crisis, nadie más está con él. Todo es yo y mi crisis, o mi crisis y yo. Todo es mío. Todo me pasa a mí, a mí, a mí. Pues bien, él empieza, escucha mi oración. No, ni siquiera nuestra oración, la de mi familia, los que están intercediendo por mí. Mi oración, pero está bien. Llegue a ti mi clamor. Es algo personal, es algo entre tú y yo. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Nadie más se angustia. Pero el Salmo nos da una perspectiva de la naturaleza humana. Eres tú y soy yo. Y esto podemos decir que es para mí. Mi oración, mi clamor, mi angustia. Si tienes crisis, eso es de Dios, entre Dios y tú. Y como es entre Dios y tú, Él solo lo puede resolver. Ahora, si Él busca, Dios en su bondad, instrumentos que están alrededor para ayudar, pero siempre es Dios. A Él sea la gloria. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. O sea que la cosa tiene que ser para allá,
Por supuesto, nosotros queremos resolver todo en el momento. Yo soy el primero. ¿A usted no le pasa que cuando usted va a pedir un libro por Amazon o cualquier cosa, tiene que ser el next day, o sea, inmediatamente? Queremos las cosas para allá. Metemos algo en el microondas y dice por 3 minutos. No, yo le pongo, pero en 1 minuto lo saco. Queremos las cosas inmediatamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos entiende y nos escucha. ¿Qué entendemos de esto? Primero, mi estimado hermano, hermana, amiga, amigo, la primera fase de responder en una crisis es reconocer que tenemos la crisis. El doctor Eliseo me dirá si es verdad, o la doctora Argentina. Si tú no reconoces que estás enfermo, no vas al médico. Reconocer que tenemos una crisis, pero también no desesperarte. Hay solución. Primera de Pedro nos dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Caramba, estoy pasando por una crisis, qué cosa tan distinta, tan diferente, tan extraña. No, no, eso le pasa a todo el mundo. Así que anímate. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiero resaltar esto. Usted lo puede después ver con cuidado. No te sorprendas, gózate, es solamente por un poco de tiempo y es cuando es necesario. Eso es consuelo para nuestro corazón. Es un poco de tiempo. Y tienes que alegrarte. Tú dirás, pero ¿cómo me voy a alegrar en esta situación? Sí, solamente el que tiene la confianza en Cristo Jesús puede gozarse en Él, aún en las tribulaciones, porque sabe que después viene, como dice el apóstol, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. O sea que hay una prueba por la que tenemos que pasar. Salmo 102 y en el versículo 13 en adelante. Mis días se han consumido como humo, mis huesos cual tizón están quemados, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Ahora quiero que note esta sección. Una crisis te puede llevar a la depresión y empiezas a tener no solamente una angustia, se refleja en lo físico. Mis días, porque son varios, no un solo día. Huesos, sientes en los huesos la crisis. Su corazón está herido, te sientes angustiado, empiezas a tener palpitaciones, a sudar y no es de calor. Comer mi pan, se me olvida, se me quita el hambre. No, que voy a estar comiendo con esa preocupación que tiene. Yo no sé si estoy hablando por mí nada más. Mis huesos se han pegado a mi carne. Es físico. La crisis te afecta en lo físico. Y la gente se enferma. Hay el término que los médicos llaman enfermedades psicosomáticas. Va a pasar al soma, al cuerpo. Pero también está esta parte. Soy semejante al pelícano en el desierto, versículo 6. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. En la Biblia hay una figura literaria que se llama la zoomorfología. Eso quiere decir que empezamos, o es la comparación de ciertas características de un animal o compararnos con un animal. Y nosotros lo usamos, no, ese hombre es fuerte como un toro. ¿Sí? Estás usando un zoomorfismo, estás comparando. O esa persona, esa mujer es como una serpiente. Bueno, sigiliosa. O ese es como un león, tú no le puedes hablar porque te brinca encima, eso lo hacemos. Pero lo que quiero decir es que hay un momento en tu crisis que empiezas a degradarte y a compararte de una manera que no tiene que ver contigo.
Un pelícano en el desierto, estás solito allá. Búho de las soledades, un pájaro solitario sobre el tejado. La idea es que estoy solo como la una. ¿Cuál es la solución, hermanos? Dice la Biblia, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo no voy a sugerir que las crisis vienen por pecado, pero pudiera ser parte de la crisis. O por la desobediencia, pudiese ser parte de la crisis. Pero también usted anda bien, correctico, derecho delante de Dios, usted confiesa sus pecados todos los días, no tiene nada oculto, y aún le vienen las pruebas, porque Dios quiere llevarlo a otro nivel. Entonces nadie puede decir, lo que sí le puedo decir es que Dios ama la verdad en lo íntimo, es decir, la relación personal que tú tienes con Dios. Reconocer nuestra condición de impotencia. No te puedes salir del hueco tú mismo. Tú no puedes actuar por ti mismo. Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Es decir, necesitamos humillarnos. ¿Estás en una crisis? No sé por qué razón. Humillémonos pues delante de Dios. De seguro que eso funciona. Porque estás poniendo delante de Dios toda tu vida. Señor, me humillo delante de ti, sin ti nada soy. Examíname, decía el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, abre mi corazón y ve si hay en mí perversidad. Por si acaso. David decía, Señor, mi pecado te declaré y no escondí o encubrí mi iniquidad. Entonces dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y el resultado es que tú perdonaste la maldad de mi pecado. Repito, no estoy insinuando que las crisis son por pecado. Eso puede ser una de las causas. Pero a veces es que Dios nos está probando y nos quiere llevar a otro nivel y nos quiere fortalecer en nuestra fe y nos quiere que dependamos más de Él. Dios está en continuo llevándonos de lo mejor hacia lo excelente. El apóstol Pablo lo decía, no que lo haya yo alcanzado, sino que prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado. Mire cómo reaccionaban los antiguos a las crisis. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Señor, quítame la vida. Elías dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Epa, esos eran profetas, tremendos hombres de Dios. Llegaron a crisis donde se les aguó el guarapo, perdieron la perspectiva. Jeremías dijo, Señor Jehová, y aquí yo soy un niño. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. David dijo, mas yo soy gusano y no hombre, despreciado, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y los discípulos dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Cada quien reacciona de alguna manera, pero a mí me gusta más esa última. Señor, sálvame, que perezco, porque me humillo ante ti. Soy gusano, ni siquiera soy hombre, soy lo más poquitico, pero tú eres el poderoso, tú eres el que me sacó, el que me rescata. Allí es donde está, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Otra de las cosas es que, como solución, Jehová, en el versículo 12, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia, y no habrá desechado el ruego de ello, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Después que el salmista plantea su crisis, él pone la solución. ¿Y qué pone allí? Que el Señor permanece para siempre, es decir, que es el mismo. Que Él tendrá misericordia y se levantará y me auxiliará. Que Él oirá mi ruego y me contestará. Y que al final Él es el mismo. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno es Jehová, porque para siempre es su misericordia. Dice entonces el número 3, y con esto termino, que para salir del conflicto, sepamos que tenemos una misericordia eterna, que tú te puedes llegar al Salvador, así como estás.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él conoce nuestra condición. Él se ha hecho polvo. Él ha sufrido en carne propia mucho más allá que en lo que nosotros podemos como seres humanos sufrir. Cristo en su carne recibió maltrato, desprecio, traición y muerte. Tú no lo has llegado a ese punto, pero Cristo lo hizo, y de paso a Él menos que le correspondía, porque Él fue santo, inocente, alejado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y sin embargo lo hizo por ti y por mí, para que podamos tener confianza en que Él es nuestro oportuno socorro. Escucha la oración: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo daré. ¿Has orado al Señor con fe? Señor, esta es mi crisis, esto es lo que me sucede. No lo pongas, no, el Señor conoce todo. No, díselo con pelitos y señales, en tu cuarto, en tu intimidad. Cuéntale. Te hallas débil y oprimido, de cuidados y temor, te desprecian tus amigos. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Él no desecha el ruego. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y siempre es el mismo. ¿Qué dice Hebreos? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que no sé si esta es tu crisis. No sé si tú has venido acá con algún tipo de problema, con alguna situación en la cual tu corazón está cargado. Y gracias al Señor que estamos acá. Y es la palabra de Dios la que estamos predicando. No estamos predicando un pensamiento de un ser humano, ni un pensamiento o filosofía de una iglesia. Estamos predicando a Cristo. Y Él es la solución de todos nuestros problemas. Si estás en crisis, has llegado al lugar apropiado. No la iglesia, es donde está el Señor. Así que cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu crisis, quiero que tú sepas que el Señor te ha oído y el Señor sabe de qué tienes necesidad antes de que tú clames. No está la palabra en tu boca cuando el Señor, he aquí, la sabe toda. Dice la Biblia que no hay cosa oculta, no hay cosa encerrada que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te pido por cada una de estas personas.